Buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de esta programación de radio, La Hora Católica. Domingo a domingo nos puedes escuchar de 6 a 7 de la tarde por esta estación de radio La Ley 99.5 FM. También lo puedes hacer por internet al www.995fmradiolaley.com o a través de la Ley Móvil llamando al 401-347-0320. Antes de continuar con la programación, queremos agradecerle profundamente a nuestros patrocinadores: La Palma Restaurant de Hermiston, Joyería Ochoa de Hermiston, Ixtapa Restaurant de Hermiston y El Charrito Restaurant de Pendleton, Oregon. Gracias a su patrocinio, La Hora Católica, domingo tras domingo, sigue entrando a sus hogares. Que Dios bendiga abundantemente los esfuerzos en sus trabajos. Quiero hacerles la invitación que visiten nuestra página de internet al www.lahoracatolica.com. Ahí escucharás todos los programas grabados de los domingos anteriores. Pues bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, el tema de hoy se titula La jerarquía en la Iglesia. Hoy se encuentra con nosotros Alma Hernández, coordinadora de programación La Hora Católica. Buenas tardes, Alma, adelante. Buenas tardes, Pedro, muchísimas gracias. Qué placer tener el privilegio otra vez de estar al aire, ¿verdad? Y con este tema más que interesante e importante, bien importante. O como usted comenta, hoy vamos a hablar acerca de la jerarquía en la Iglesia Católica. A mí me gustaría, ¿de dónde viene la palabra? Me pareció muy interesante la etimología de la palabra jerarquía. Esto viene de una composición de dos palabras griegas. Es como hieros, que significa sagrado, y archei es un sinónimo de orden. Qué interesante, ¿no? Entonces es un sinónimo de orden sagrado, es lo que tenemos en la Iglesia Católica. Algunas personas podrían preguntarse, ¿por qué en la Iglesia Católica hay papa, obispos, sacerdotes y diáconos que mandan sobre los demás? Porque es cierto que según la Biblia no tiene que haber ninguna autoridad en la Iglesia, puesto que Jesús nos enseñó a ser a todos hermanos. Entonces yo pienso que esas son las preguntas más comunes y que pudieran existir, ¿verdad? Acerca de la jerarquía en cómo nuestra Iglesia Católica se encuentra, la jerarquía que la rige, pues. Me gustaría empezar con estas preguntas, dejarlas un poquito al aire para los radioescuchas. ¿Jesús dio a todos sus discípulos los mismos poderes? ¿A quiénes dio Jesús poderes especiales? Entonces, vamos a partir con esas dos preguntas en nuestra cabeza y vamos a ir desarrollando el tema, que como dije, por demás es bien, bien interesante. Entonces, brevemente, así como una manera muy general, me gustaría transmitirle a los radioescuchas cómo es esta jerarquía. Pues es a la cabeza de nuestra iglesia tenemos al Papa, después están los cardenales y obispos, después tenemos los sacerdotes, después tenemos los diáconos, que los diáconos pueden ser transitorios o permanentes, después tenemos a los laicos y después pues el pueblo de Dios, ¿verdad? Si tratamos de imaginar algo así como una pirámide o cualquier estructura que nosotros podamos relacionar con el orden, pues bueno, tendríamos en la parte superior al Papa, como ya dije, y luego vamos en orden descendente, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene este orden jerárquico? Es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, una vez partiendo con esas preguntitas que dejamos así al aire, vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema. Entonces, el hecho de que todos seamos hermanos no quiere decir que todos somos iguales en la iglesia. Claramente, Cristo dejó que algunos tuvieran autoridad sobre otros.
como guías de los demás e instrumentos de unidad. En la iglesia pasa lo mismo que en una familia. Este ejemplo me gusta mucho porque todos se consideran hermanos con relación a Dios, el Padre común. Pero entre los miembros de la misma familia, algunos son padres y otros son hijos, ¿verdad? Así en la iglesia todos somos hermanos frente a Dios. Pero entre nosotros mismos, algunos representan a Cristo como cabeza y por eso gozan de una autoridad especial, para el bien de todos los demás miembros de la iglesia. Esto está muy claro en la Biblia, porque acordémonos que una de las principales, todo lo que nosotros hablamos y creemos y practicamos, siempre lo vamos a sustentar y a documentar con la Biblia, ¿verdad? Es lo que en los primeros programas explicábamos. Por lo tanto, no podemos seguir a Cristo rechazando lo que Él estableció. Esto se me hace tan interesante, tan profundo. No podemos seguir a Cristo rechazando lo que Él estableció. Entonces vamos a ver, pues, a lo largo del programa, qué fue lo que Cristo dejó, cuáles fueron sus instrucciones, cuáles fueron sus, cómo quiso Él organizar y que quedara organizada su iglesia. Increíble, pero todo está perfectamente clarito en la Biblia, nomás. Otra vez hay que leerle y hay que, pues encontrar, pues, y conocer nuestra fe para poder defenderla como lo hablábamos en los programas anteriores. La fe exige la obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón es un error decir, yo creo en Cristo y con eso basta. Bueno, si crees en Cristo, tienes que aceptar su iglesia como Él la quiso y como Él la estableció, y no forjarte otra idea de iglesia ajena a la Biblia como algo puramente espiritual e indefinible, para después sentirnos pues con el derecho a veces hasta de fundar una nueva organización a la que a veces nos atrevemos a llamarles iglesias también, ¿verdad? Es una sola iglesia la que Cristo fundó y bueno, vamos para allá deduciendo y descubriendo más que nada en la palabra qué es cómo Él quiere su iglesia y cómo la dejó. Los 12 apóstoles vamos a tenernos que remontar, como ya dije primero, la estructura actual de la iglesia, que está a la cabeza el Papa. Bueno, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el antecedente del Papa? ¿Cuál es el antecedente de los obispos? Entonces, es inevitable ir a los 12 apóstoles, ¿verdad? Mientras por un lado, Jesús hablaba a las muchedumbres, eso lo podemos ver en Lucas 5:1. Me parece importante leer esta cita porque para hacer simplemente la diferencia que Jesús, claro, por supuesto llegaba a todos, ¿verdad? Absolutamente a todos, pero hubo ciertos, ¿cómo le puedo llamar? Hubo cierto orden. Desde el principio hubo cierto orden. Entonces, estábamos viendo Lucas 5:1 y ahí nos dice, en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Entonces, a mí me remonto a ese momento y me imagino muchísima gente escuchando a Jesús, ¿no? Jesús dirigiéndose a multitudes, ¿no? Por el otro lado también, él también instruía a sus discípulos. Había otro grupo más reducido que las muchedumbres, ¿no? Los discípulos. Eso lo podemos ver en Marcos 3, del 33 al 34. Pero, por el otro, escogió a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles. Y apóstoles significa enviados, ¿verdad? A cuya formación dedicó muchos cuidados. O sea, estos 12 que él escogió, les dedicó muchos cuidados. Entonces, vamos viendo Marcos 3, del 13 al 15, que dice, entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Entonces, desde aquí ya vamos viendo que Jesús cómo va estableciendo su iglesia, ¿verdad? Como comentamos al principio, sí, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios,
Pero tenemos claramente Cristo quiso que algunos tuvieran autoridad sobre otros. Entonces eso no lo tenemos que perder de vista. Me gustaría también leer a Juan 13:20 que dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. También Lucas 10:16 dice: el que a ustedes oye, a mí me oye. Entonces esto es con relación a los apóstoles, ¿verdad? Porque el que recibe al que yo enviare, ya quedamos que apóstoles significa enviados, y que él escogió a 12 que tenían que les dio estas misiones grandísimas, que era anunciar el evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. Son tres tareas grandísimas: es anunciar su evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. Pero ¿de dónde vamos a leer dónde dice que les dio estas tareas, esta misión tan grande? Vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20, con relación a anunciar su evangelio. Dice así: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Esa promesa está preciosa, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Aquí vemos claramente cómo solamente algunos tienen el poder de predicar oficialmente la palabra de Dios, contando con su asistencia y garantía. Cristo no dio poder y la misión de predicar a todos los que quisieran. En esto hay una gran divergencia entre la enseñanza de Cristo, completamente aceptada y vivida por la Iglesia Católica, y la manera de pensar y actuar de las personas que difieren de nuestra Iglesia. Según las personas que no están en nuestra Iglesia, que de alguna manera difieren, lo importante es predicar la palabra de Dios. Y por lo tanto todos tienen derecho de enseñar lo que piensen sobre tal o cual parte de la Biblia. Precisamente esta idea equivocada los ha llevado a la división y a la confusión en la doctrina. La Iglesia Católica, al contrario, fiel a la voluntad de su fundador, siempre ha reconocido a los sucesores de los apóstoles el derecho de enseñar con autoridad, estableciendo la verdadera interpretación del dato revelado, y en realidad Jesús asegura acompañar hasta el fin del mundo. Era la promesa que estamos, que vemos aquí en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús asegura acompañar hasta el fin del mundo la predicación de los apóstoles, que se iba a realizar precisamente mediante sus sucesores. Acerca de la sucesión vamos a hablar un poquito más adelantito en el programa, a lo largo del desarrollo del tema, pero ahorita estamos analizando pues las tareas, la misión que se le encomendó a estos 12 apóstoles, que es otra vez anunciar el evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. Ahora vamos viendo Lucas 22 del 19 al 20, con relación a celebrar el culto de la nueva alianza. Y dice Lucas 22, 19 al 20, después tomó el pan, y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, dijo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Esto pues acabo de leer Lucas 22 del 19 al 20. A veces, Pedro, yo me pregunto, cuando no estamos pensando diferente acerca de la celebración de nuestra Santa Eucaristía, de nuestra misa, no alcanzamos a leer este texto bíblico, Lucas 22 del 19 al 20, aquí está bien, bien clarito. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. No es una petición, no es si quieren háganlo, no, es hagan esto en memoria mía. Lo está diciendo, viene de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? De Jesús. Entonces, a veces me cuesta un poquito de trabajo pensar cómo
cómo nos perdemos un poco en no valorar y en no darle la importancia sagrada a nuestra Santa Misa. Celebrar la Cena del Señor representa el centro del culto para el nuevo pueblo de Dios hasta que Cristo vuelva. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 11:26. Y me gustaría darle lectura también a 1 Corintios 11:26, que dice: y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Caray, yo quiero proclamar la muerte de mi Señor hasta que vuelva, ¿no? Y aquí lo estoy esperando, lo estamos esperando pues hasta que vuelva, y más porque fue algo que él, como vuelvo a repetir, él así lo ordenó, así lo pidió, no es un si quieren, si están de acuerdo, si creen, si es, en esas cosas no me gustaría meterme mucho. Vamos a continuar pues, y esto se va a realizar mediante los apóstoles y sus sucesores, por supuesto, celebrar el culto de la nueva alianza. En realidad, Jesús no dio el poder a todos los que creyeran en él para realizar celebrar el culto de esta nueva alianza. Vuelvo y repito, ¿verdad? Es algo encomendado a los 12 apóstoles. También aquí notamos una gran diferencia entre la enseñanza de Cristo, que es vivida al pie de la letra por la Iglesia Católica, y la práctica de algunos grupos separados. Entre estos, algunos de plano ni mencionan la Cena del Señor. Es como yo le comentaba hace un momento, Pedro, que ¿dónde queda este Lucas 22 del 19 al 20? No lo omitimos o lo ignoramos de plano, como si se tratara de algo insignificante. Otros aceptan y celebran la Cena del Señor, pero le dan un sentido diferente, como si se tratara de un puro recuerdo y nada más. Por supuesto que no es un recuerdo. Cristo Cristo está vivo, la Eucaristía es Cristo vivo, ¿verdad? Entonces, de todos modos, pues, los cultos que se realizaran fuera de la Iglesia Católica, pues no tienen validez, puesto que no cuentan con los sucesores de los apóstoles para realizarla. Y el último punto que vamos a ver en este momento es guiar al pueblo de Dios. Para eso vamos a ver Mateo 18:18, y dice así: yo les digo, todo lo que aten en la tierra será considerado atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será considerado desatado en el cielo. ¿En qué consiste este poder? Bueno, en declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Admitir a la comunidad cristiana, que es decir, la comunión, o separar de ella, que es una excomunión. Abarca también el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Vamos a leer Juan 20, del 21 al 23, que dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Las personas que están separadas de nuestra Iglesia Católica a veces prefieren no mencionar estos textos bíblicos. Pudiera ser que para algunas personas se confiere demasiado poder a los hombres. Híjole, pues, al principio, como decía nuestro director, a veces la verdad es un poquito dura, ¿verdad? Pero estos textos son palabra de Dios, y la Iglesia Católica desde un principio las ha aceptado así realmente como suenan. La verdad a veces sí es fuertecita, pero es como así quiso Cristo su Iglesia, ¿verdad? Entonces, puesto que se refieren al bien de la Iglesia de todos los tiempos, y no solamente al bien de la Iglesia primitiva, es lógico que se vayan transmitiendo o que se hayan transmitido a los colaboradores y sucesores de los apóstoles, como vemos en el caso de la excomunión y sucesiva reintegración a la comunidad cristiana. Es decir, el plan, yo no creo que nada más haya quedado con los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque por supuesto que los apóstoles, pues, no iban a ser eternos. Los apóstoles, tenían su ciclo de vida, ¿verdad? Y pues la Iglesia no iba a terminar cuando los apóstoles ya no estuvieran en este mundo. Entonces, de ahí viene la sucesión, ¿no? Para
para que la iglesia que Cristo ha fundado permanezca por siempre, que como la promesa hasta el fin del mundo, como Él nos lo prometió. Entonces, me gustaría también hablar del siguiente punto que vamos a tratar es Pedro. Pedro, por supuesto que había 12, ¿verdad? Fíjate que ya se nos va haciendo el grupo más pequeño, ¿no? Jesús hablaba a las multitudes, también a los discípulos, pero de los discípulos escogió a 12, y de los 12, bueno, hay uno, Pedro. ¿Cuáles son las responsabilidades, de alguna manera, los poderes, bueno, o responsabilidades especiales que le dio a Pedro? Bueno, vamos hablando de ellos. Como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia, Jesús puso a Pedro. Nadie más. Jesús puso a Pedro. La primera, vamos a analizar cómo fue su cambio de nombre. ¿Qué significa roca? ¿Y qué significa toda autoridad? ¿Y qué significa pastor supremo? Vamos viendo esos puntos. Cambio de nombre. Se llamaba Simón. Y Jesús le cambia el nombre en Cefas, que significa Pedro. Esto lo podemos ver en Juan 1:42, donde dice, de hoy en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. ¿Y por qué Jesús le cambia el nombre a Simón? Bueno, para indicar su nueva identidad o misión. Por ejemplo, podemos ver en diferentes textos de nuestra escritura como Abraham significa Abraham con H, padre de muchas naciones. También Israel significa fuerza de Dios. También, pues Jesús, Salvador. Entonces, de alguna manera el nombre significa la misión, ¿verdad? Que iban a llevar, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, Simón recibe el nombre de Pedro directamente de Jesús y le dice, de hoy en adelante te llamarás Cefas. Ahora, ¿cuál será la misión de Pedro? Bueno, pues es ser la roca visible sobre la cual Jesús fundará su iglesia. De hecho, Cefas quiere decir piedra, roca o peña. Eso lo podemos ver en Mateo 16:18, donde dice, y otra vez vuelvo y repito, son palabras de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús le pone este nombre a Simón y no le pone otro? Porque Jesús es la roca, ¿verdad? Como podemos ver en Primera de Pedro 2:8 o en Romanos 9:33, o la piedra angular, como dice Efesios 2:20, que está a la base de la iglesia. Pues bien, cuando Jesús se vaya de este mundo, quiere que Pedro tome su lugar, como piedra que tenga unida toda la iglesia, empezando por los mismos apóstoles que también son el fundamento de la iglesia. Entonces, vamos a leer Efesios 2:20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. Eso nos dice Efesios 2:20. Y luego en Apocalipsis 21:14 podemos ver, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos había los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué bonita esta cita, ¿no? Apocalipsis 21:14, que habla de los 12 cimientos, y sobre ellos había los 12 apóstoles, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aunque cada uno de los 12 apóstoles es cimiento de la iglesia, entre ellos destaca Pedro, que tiene el lugar de Cristo, la roca o piedra angular. Además, siendo Pedro el jefe del nuevo pueblo de Dios, recibe el nombre de roca, como Abraham lo recibió. Podemos ver en Isaías 51, del 1 al 2, el jefe del antiguo pueblo de Dios. Cuando hablamos de toda autoridad, el mismo Jesús le entregó a Pedro toda autoridad. Eso lo podemos leer en Mateo 16:19. Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez, palabras de Jesús. Vamos viendo qué significa pastor supremo. Jesús hizo también a Pedro pastor supremo del rebaño, con la misión de guiar y fortalecer a los hermanos en la fe. Esto lo podemos ver en Juan 21, del 15 al 17. Vamos dándole lectura. Dice, después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús dijo, apacienta a mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto lo podemos ver en Juan 21, del 15 al 17, como comentaba. Entonces, ¿qué otros pasajes, qué nos hace falta para poder ver, para poder estar de acuerdo en que la manera en como nuestra Iglesia Católica tiene su jerarquía es fielmente como lo ha pedido Jesús, es fielmente como todo lo que Jesús ha dejado indicado, así es como la Iglesia Católica ha continuado desde su venida, y así continuará hasta el fin del mundo, hasta que vuela. Entonces, vamos viendo Lucas 22, del 31 al 32. Este también es uno de mis favoritos, Pedro, porque miramos viéndolo. Dice, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú, entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Qué maravilla que Jesús ruegue por ti. Por supuesto que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros, ¿no? Pero habérselo dicho a Simón, a Pedro, he rogado por ti. Ay, pues qué privilegio, qué belleza, ¿no? Entonces, como dije, lo podemos leer en Lucas 22, del 31 al 32. De hecho, San Pedro actuó siempre como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia. Hay muchas lecturas como Hechos 2:14, donde podemos ver esto de que San Pedro actuó siempre como jefe de los apóstoles y de toda la iglesia, porque fue la manera y fue lo que se le pidió directamente de Jesús. Entonces, a mí me gustaría, ¿qué nos recuerda Pedro, sus 12 apóstoles? Cómo está organizada ahorita nuestra iglesia. Bueno, pues el Papa, ¿no? Los obispos. El Papa, llamamos que es el sucesor de San Pedro. Son los sucesores de Pedro, pero ahorita lo vamos a ver más adelantito en la siguiente media hora que tengamos. Alma, ¿qué le parece si antes de que continúe hablando escuchamos este canto de reflexión, el cual también nos va a hablar de Pedro? ¿Le parece bien? Claro que sí, está hermoso este canto, y luego usted nos va a platicar de qué se trata el canto ya que lo escuchemos, ¿verdad? Sí, no se retiren, que regresamos dentro de unos momentos.
Estamos nuevamente de regreso con ustedes. El canto que acaban de escuchar se titula Tú eres Pedro, interpretado por los niños que le cantaron al Papa en su visita a México en el año 1982. Muy, muy bonito canto. ¿Qué le pareció, Alma? Preciosísimo, ¿verdad? Este canto que fue para Juan Pablo II estuvo, pero bien de acuerdo al tema que estamos hablando. Está hermoso. Muchísimas gracias, Pedro, por todo lo que aporta al equipo de radio. Es grandísimo. Muchas gracias. Sí, antes de continuar con nuestro tema, la jerarquía en la iglesia, quiero recomendarles o hacerles saber los siguientes horarios de misa en nuestras parroquias de Hermiston y Worman. En Hermiston, todos los sábados a las 7 de la tarde en español, domingos 11 de la mañana bilingüe, a la 1 de la tarde en español, a las 6 de la tarde también es en español. Y en la iglesia de Worman, los sábados a las 7 de la tarde en español, los domingos a las 9 de la mañana en inglés, a las 11 de la mañana en español y a la 1 de la tarde también es en español. Claro que sí. Entonces vamos haciendo un muy breve repaso en un minuto nada más acerca de lo que estuvimos hablando antes de irnos a este hermoso canto. Hablábamos pues de que Jesús predicó a multitudes, pero tenía discípulos a quienes les explicaba pues todo en privado. De entre ellos escogió a 12, pues Pedro y los 11, ¿no? A quienes les dio esta misión de anunciar el evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. De eso estábamos hablando antes de irnos a la pausa, y de alguna manera estamos pues analizando la jerarquía de la iglesia y cuál es el fundamento de cómo está organizada actualmente nuestra iglesia. Bueno, yo creo que ya vamos visualizando el porqué, ¿verdad? De las cosas que actualmente tenemos como jerarquía en nuestra iglesia, de dónde viene, ¿verdad? Yo creo que ya vamos bien listos, bien documentados, y ya estamos aprendiendo bastante. Entonces, en resumen, Cristo es piedra, ¿verdad? Pastor supremo del rebaño, y cuenta con todo el poder que le da el Padre. Al subir al cielo, quiere que otro tome su lugar, otro, no más uno, tome su lugar para dirigir la iglesia. Este es Simón, a quien hace piedra, bueno, que es Pedro, ¿no? Pastor supremo del rebaño y guía que actúa con toda autoridad. Entonces estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, acerca de la sucesión, ¿no? ¿Cómo se da esto de los colaboradores y los sucesores de los apóstoles? Pues vamos viendo cómo sucede esto y qué justificación y por qué nuestros sacerdotes, el porqué de nuestros obispos, el porqué de nuestros diáconos. Los poderes de los apóstoles no tenían que desaparecer con su muerte, pues así como Jesús se fue al Padre, pues también los apóstoles, pues también pues se tenían que ir, ¿verdad? De este mundo. Y sus poderes no tenían que desaparecer con su muerte, puesto que se trataba de un regalo que Cristo quiso hacer a su iglesia para siempre. Mencionábamos esa promesa para siempre hasta el fin del mundo. Por eso los apóstoles empezaron a establecer a sus colaboradores mediante la imposición de manos. Esta de la imposición de manos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es? Vamos viendo 2 de Timoteo 1 del 6 al 7. Y yo tengo todo bien organizado aquí en mi Biblia. Vamos viendo. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Eso es 2 de Timoteo, capítulo 1 del 6 al 7. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de manos. Entonces, esto de la imposición de manos, lo vemos, es la transmisión de los poderes, ¿verdad? Son los presbíteros y los obispos encargados de cuidar las comunidades cristianas que se iban formando a raíz de su predicación. Recordemos pues que a raíz de la predicación pues iban convirtiendo, ¿verdad? Se iba convirtiendo más y más corazones a Cristo. Como vemos en Hechos 14:23, le voy a dar lectura también. Hechos 14:23 dice: en cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Entonces, esto es Hechos 14:23. También Hechos 20:17. Me parece bien importante estar leyendo, y perdón por tanta cita bíblica,
Pero sí es importante de alguna manera ver de dónde viene, cuál es la raíz de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestro Papa. En Hechos 20:17 también vamos a darle lectura. Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Entonces fíjese, Pedro, que aquí nos da la escritura nos empieza a dar a través de los hechos de los apóstoles cómo es que los mismos apóstoles ya estaban organizando, ¿no? La iglesia. Entonces, dice aquí, desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Por supuesto que a través de la predicación, pues la iglesia iba crece y crece, pues para gloria de Dios, ¿no? Pero pues también hay que tener un orden y hay que también seguir para que todo sea como Cristo lo dejó, para que el todo fuera así como Él lo indicó. Entonces, en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, aquí sí esto es Pedro, ¿verdad? Pedro, que es de alguna manera la persona, la cabeza de nuestra iglesia, el jefe de los apóstoles. Esto es lo que él dijo, es lo que él dejó. Dice, vamos a leer Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a quienes les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Entonces, apacienten el rebaño. Lo mismo que Jesús le ha pedido a Pedro, es lo mismo que Pedro pide, ¿verdad? Y exhorta a los presbíteros, apacienten el rebaño. Entonces, podemos dar también, nos podemos dar una idea de cómo es una sucesión, de que es todo no debe de terminar cuando Jesús partió, dejó a los apóstoles, y a Pedro y a los apóstoles, pero al mismo tiempo no tiene que terminar cuando Pedro y los apóstoles se hubieran ido de este mundo. Pues qué plan tan chiquito, ¿no? Esto va a estar hasta el fin del mundo, hasta que vuelva Cristo. Entonces, notamos que en los textos que acabamos de leer, como al principio se usaban indistintamente las palabras presbítero u obispo. Notamos también al mismo tiempo que los apóstoles se reservaban la autoridad suprema que transmitían solamente a algunos colaboradores de mayor confianza. Con el tiempo a estos se les dio el nombre de obispos y contaron con los mismos poderes de los apóstoles para anunciar la palabra de Dios con autoridad, gozando de la asistencia del Espíritu Santo, realizar el culto, especialmente la cena del Señor y apacentar al pueblo de Dios. Como dice Hechos 20:28, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia. Después los obispos y presbíteros, los apóstoles establecieron como colaboradores a los diáconos, encargándolos más bien de las cosas materiales sin excluir la predicación. Bueno, los diáconos, vamos viendo los diáconos, qué función o dónde vemos en nuestra escritura, escuchamos hablar acerca de los diáconos. Vamos a leer Hechos 6 del 1 al 6. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos. ¿Por qué se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos? Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más
el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Entonces, qué maravilla, ¿no? Que debido a que, por supuesto, va creciendo nuestra iglesia, pues se necesitaban más figuras de autoridad que pudieran, de alguna manera, tener más responsabilidades para que las funciones de cada uno de los apóstoles, como mencionaba en ese pasaje bíblico, no era justo pues que se descuidara el ministerio de la palabra de Dios por de alguna manera servir las mesas, que también era una actividad importante. Por eso se necesitaban personas también importantes para poder hacer estas funciones. Entonces, ahí eso es una de alguna manera documentando cómo los diáconos en la escritura también están puestos, pues. Ahora, los jefes actuales de la iglesia, vamos a hablar actualmente, el Papa tiene el lugar de San Pedro, los obispos tienen el lugar de los apóstoles. Viviendo los mismos apóstoles, vemos cómo Tito y Timoteo mandaban sobre los demás presbíteros. Los presbíteros o sacerdotes son los colaboradores de los obispos. Como al principio de la iglesia, los presbíteros u obispos eran colaboradores de los apóstoles. Y los diáconos siguen desempeñando las mismas funciones de los antiguos diáconos, ¿no? Que, como ya dijimos, se encargaron un poquito más de las cosas materiales sin desatender la predicación, por supuesto. Ahora vamos a hablar acerca de los falsos pastores. Vamos viendo aquí todos los demás, por haberse separado de la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo y que por lo tanto goza de toda autoridad y asistencia del Espíritu Santo, aseguradas por Cristo, no cuentan con los auténticos pastores que Cristo estableció para su iglesia. Su iglesia es una sola iglesia en singular, no sus iglesias, su iglesia. Una vez apartados del tronco, cada grupo creó pues su organización y sin que sus pastores cuenten con aquellos poderes que Cristo entregó a los apóstoles y a estos colaboradores y sucesores. La misma Biblia nos habla acerca de los falsos apóstoles. Vamos viendo Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tus trabajos, y sé que sufres pacientemente. No puedes tolerar a los malos. Sometiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles, y los hallaste mentirosos. También vamos viendo Hechos 19, del 13 al 16. Dice aquí, se me hace un poquito pues simpático este pasaje bíblico. Ahorita le voy a comentar por qué Pedro dice Hechos 19 del 13 al 16. Entre ellos estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Pero un día que entraron y se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de manera que tuvieron que huir desnudos y heridos, ¿no? Entonces, se me hace pues un poco pues simpático de por qué a veces nos atrevemos a ocupar algún lugar que no nos corresponde, que no nos toca, entonces nos va como en feria, ¿verdad? Entonces, casi estamos por terminar la exposición del tema. De hecho, ya casi la estamos terminando. Y para cerrar nada más, pues recuerdo que empezamos con unas preguntas. Nos preguntábamos al principio, ¿Jesús dio a todos sus discípulos los mismos poderes? Bueno, pues ahorita ya podemos contestar, ¿no? No, Jesús no dio a todos sus discípulos los mismos poderes. ¿A quiénes dio? Si nos preguntaran, ¿a quiénes dio Jesús poderes especiales? Bueno, pues Jesús dio poderes especiales a los 12 apóstoles, ¿verdad? Después de escuchar esta hora de programa, podemos responder también cuáles son los poderes que Jesús le dio a los 12 apóstoles. Bueno, pues Él les encomendó anunciar el Evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. Entonces ya yéndonos un poquito más profundo, pues bueno, anunciar el Evangelio es el oficio de enseñar. Celebrar el culto de la nueva alianza es el oficio de santificar y guiar al pueblo de Dios es el oficio de gobernar. Entonces, ¿cómo se llama ahora la actualización de la Cena del Señor? Que en la Biblia también podemos verlo como la fracción del pan o la asamblea. Bueno, pues eso no es nada más que nuestra Santa Misa y Eucaristía.
Y luego, bueno, Jesús les dio a los 12 la misma autoridad. Bueno, no, Jesús no dio a los 12 la misma autoridad, sino que dio a San Pedro la autoridad para que fuera el jefe de todos los apóstoles y de toda la iglesia. Entonces yo espero realmente que después de este programa sepamos por qué el Papa es el que dirige nuestra iglesia. ¿Por qué los obispos? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué los diáconos? ¿Por qué los laicos? Todo viene como Jesús nos lo ha indicado. Entonces, también pudiéramos contestar en qué consiste la misión de San Pedro de cuidar a los corderos y cuidar las ovejas. O cuidar los corderos y cuidar a las ovejas consiste en guiar a todo el pueblo de Dios como representante de Jesús, el buen pastor. También, si por algún motivo pudiéramos responder, los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron solamente para ellos, pues claro que no, ¿verdad? Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron para ellos y sus sucesores hasta su regreso glorioso. Entonces, actualmente, ¿quiénes son los encargados para guiar al pueblo de Dios? Actualmente, los encargados para guiar al pueblo de Dios son el Papa, sucesor de San Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, ayudados por los presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Ellos constituyen la jerarquía de la iglesia. Porque los pastores que han creado sus organizaciones, aparte de la iglesia católica, no cuentan con los mismos poderes con que cuentan actualmente los pastores de la iglesia católica. Los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes con que cuentan actualmente los pastores de la iglesia católica, porque sus organizaciones están fundadas por hombres, separados de la iglesia que fundó Jesús personalmente y a la cual confirió sus poderes. Se trata, por lo tanto, de organizaciones religiosas fundadas por hombres, y hago hincapié otra vez, fundadas por hombres. La Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo, que fundó Jesús. Entonces, vuelvo y repito, son organizaciones, todas las organizaciones separadas de nuestra iglesia son organizaciones religiosas fundadas por hombres contra la voluntad explícita de Cristo, que quiere la unidad entre sus discípulos. Eso es bien importante, la unidad entre sus discípulos. A veces necesitamos, por supuesto que la Iglesia Católica, me gusta mucho esta frase, que no es un refugio de santos, somos un montón de pecadores, ¿verdad? Un montón de pecadores queriendo seguir a Jesús. Entonces, me parece a veces cuando nos separamos de nuestra iglesia, es como tirar la toalla, es como no querer luchar. Cristo, Jesús merece toda nuestra fuerza, merece todas nuestras habilidades para luchar. Si hay algo mal en nuestra iglesia, si hay algo que se tenga que corregir, bueno, vámonos corrigiendo, vámonos haciendo como Cristo nos ha dejado, ¿verdad? Por supuesto que no debemos perder de vista que el obispo, el papa, son humanos igual que nosotros, son personas terrenales, ¿verdad? Pero que con una diferencia bien grande, ellos han renunciado a todo para consagrar su vida a Dios. Entonces hay que querer mucho a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Papa, hay que tenerle mucho respeto. Hay que ayudarles mucho en esta misión. Nosotros como laicos, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación, responsabilidad, llamémoslo como usted guste, de ayudar a nuestros pastores a que nos alcancen a llevar a Dios, porque simple y sencillamente sin sacerdotes, sin nuestros obispos, pues no habría sacramentos, y sin sacramentos, pues nomás dígame cómo le íbamos a hacer para llegar al Padre. Entonces, qué maravilla, qué agradecimiento tan grande debemos tener con todas nuestras personas consagradas que han renunciado a sus propias vidas para guiarnos a nosotros y tener vida eterna. Lo más importante, Pedro, y con lo que yo quisiera cerrar este programa, es ¿qué es lo que Cristo quiere de entre sus discípulos? ¿Qué es lo que Él nos pidió encarecidamente? Entonces, en Juan 17:21, le voy a dar lectura, y esto no se nos tiene que olvidar, esto no se nos tiene que
No podemos dejarlo pasar. Juan 17:21 dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén con nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una sola iglesia, unidos y como Cristo nos dejó. Muchísimas gracias. Ándale, sí, ya para terminarnos, ahora sí, nos quedan solo unos minutos. Queremos hacerle la invitación a todas las personas que viven en esta región o cerca de Hermiston a que acudan al grupo de oración El Viñador. Ellos se reúnen cada jueves a las 7 de la tarde, después de misa de 6. Y también el grupo de apologética les hace la invitación. Tengo entendido que ellos se reúnen cada primer y segundo jueves. Es el segundo. Es el segundo jueves. Segundo y cuarto jueves, de cada mes. Perdón. Sí, y ellos también se reúnen después de misa de 6. ¿Hay alguna otra cosa que quiero mencionar? Claro que, no, perfecto, la invitación está abierta para todas las personas que gusten. Estamos reuniéndonos en frente de la parroquia, en el salón parroquial. Esto es en Hermiston, como usted dijo, segundo jueves y cuarto jueves de cada mes a las 7 de la tarde. No se nos olvide, a las 7 de la tarde. Sí, y les hacemos la invitación que nos escuchen la próxima semana a la misma hora, de 6 a 7, por esta misma estación. ¿Algún otro anuncio? Nada más, Pedro, muchísimas gracias. Ándele, hasta la próxima.